Estamos en comunicación con el doctor Horacio Micucci. Vamos a darle la bienvenida. Horacio, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Horacio, primero, muchas gracias por estar disponible para este momento. Y te cuento en el marco en el que queríamos hacer esta conversación. Estamos en el marzo del mes de la memoria, yendo camino al 24 de marzo, en un momento en el que está muy debatido el tema de la dictadura militar y, por supuesto, cada debate que recorre el pueblo tiene sus consecuencias en la práctica cotidiana. Ayer vimos una brutal represión y un operativo para ocultar el papel del Estado en esa represión. Nosotros con vos queríamos conversar cómo se vivió eso, ese papel de un Estado en un mundo que en el año 76, ayer nomás, tenía tanto debate, tanto conflicto. Sí, me parece importante recordar cosas que pasaron para entender lo que está pasando. Así que por ahí podemos hacer un ida y vuelta al pasado y al futuro. Me parece, una vez yo estaba hablando con un chiquito que tenían que hacer 12 años, ponerle una entrevista sobre el golpe de Estado en la escuela. Y de pronto me di cuenta que el chico no sabía lo que era un golpe. Yo le dije, ¿vos sabés lo que es un golpe? Y el pibe lo explicaba medio como hubiera dicho lo de ayer es un golpe, porque medio lo explicaba como con violencia, pero el grado de violencia de esos golpes de Estado y de ese golpe de Estado. Digo por la cantidad de jóvenes que hay que no vivieron esa época, que vivieron otras situaciones, pero nosotros, la proximidad de los golpes de Estado, calculada del 30, el 55, el 66 y el 76 después, nosotros teníamos unas cosas más vívidas de lo que era un golpe de Estado. Sabíamos que era un día te levantaba a la mañana y sonaba comunicado número 1 del comando, bla, 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 y un grupo de militares, por supuesto, con los grandes monopolios internacionales atrás y los terratenientes siempre presentes en la Argentina, los latifundistas, que le cobran un alquiler que es la mitad de los ingresos a un campesino pobre, a un campesino sin tierra que debe alquilarla. Claro, teníamos más noción de lo que era un golpe de Estado. El chico me lo explicaba medio como que era lo de ayer, violencia en una manifestación. Claro. Pero la magnitud de la represión de esos años fue notable. Yo estaba una vez haciendo cifras, y si vos calculás la población de esos años de 26 millones de habitantes con 30.000 desaparecidos, te da uno cada 800 en 6 años. Y yo calculaba en un tiempo, considerando presos, muertos, desaparecidos, que uno tomaba ciudades y no había manzana donde no apareciera un caso. Ese es el grado de represión, que no es solamente en una manifestación o que se te iba a buscar a tu casa y no se sabía, tenías suerte si eras legalmente detenido, tenías suerte, porque el intento podía ser que desaparecías, como desaparecieron, que desaparecido no es lo mismo que muerto, no se sabe si estás o no estás por años. O sea, te imaginas la herida abierta de un desaparecido. Pero no era nuevo en la Argentina, porque yo estaba calculando también que cuando fue la Semana Trágica en 1919, hubo 800 muertos desaparecidos en una estimación. Desaparecidos porque se entregaron los cadáveres, y había niños. Y te da en una semana uno cada 10.000. Si después le suma la sublevación de la Patagonia rebelde en 1921, la cifra es enorme, es la historia. O si va más atrás, al Chacho Peñalosa en La Rioja, lo capturan, lo fusilan, lo degüellan, clavan la cabeza en una pica, y los gauchitos y sus esposas y sus hijos fueron repartidos como siervos en las casas de la oligarquía argentina y en sus estancias. Entonces es una oligarquía sangrienta, y esos fueron los años que se vivieron. Cuando estabas tranquilo en tu casa, vos te tenías que ir de tu casa porque te iban a buscar. Entonces esa es la magnitud de la represión, robo de niños,
porque podrán decir los excesos que quieran, pero robaron niños, cantidad de niños se robaron, hicieron parir a sus madres y las mataron y se repartieron o vendieron a sus hijos. Esa es la magnitud de la represión que fue ese golpe de Estado. Por eso no se olvida, porque fue de una magnitud superior a todos los anteriores, y de una magnitud mayor a otros golpes de Estado en otros países. Se hablaba mucho de Pinochet, pero algunos embellecían a Videla. Esto me parece lo primero a tener en cuenta, lo que es un golpe de Estado. Nosotros, por lo tanto, desde el Partido Comunista Revolucionario, por principio tuvimos contra un golpe de Estado. Nosotros sabemos lo que son los golpes de Estado y quiénes están detrás de los golpes de Estado, y nos opusimos desde esa época. Eso es lo primero que me parece, tener en cuenta de lo que estamos hablando, de una cosa sanguinaria, de 30.000 desaparecidos. Ahora dicen 8.000. Sí, entre 8.000 y 30.000, la magnitud de que alguien desaparezca y le roben a los hijos, eso es notable. El mismo dictador Videla, en un librito que están por ahí circulando, creo que de Reato, él dice, y nosotros no podíamos decir, necesitamos hacer desaparecer 3.500 personas. Y no podíamos hacer juicio porque la sociedad no lo hubiera aguantado. Entonces lo desaparecimos en lugar de fusilarlo, ni hacerle juicio. Entonces en los juicios que hubo, excesos, como excesos, desapareció la mayoría, eran dirigentes sindicales, obreros, estudiantiles, cuerpos de delegados. Yo conocí un delegado de la propulsora ahí en La Plata, la propulsora siderúrgica, que estuvo 3 años preso y había sido delegado 2 días. O sea, si ahí ni iba, apretaba a cualquiera y le decía, ¿quién puede hacer algo acá? Hasta que un obrero común cantaba ahí fulano y mengano, iban a fulano y mengano, y así seguían, arrasando, a tierra rasa. Eso fue lo que vinieron a hacer. Eso lo dijeron, porque en la prensa uno de los funcionarios de la época, no me acuerdo, si fue Alzogaray, López Aufrán, el general segundo de la NUCE, había dicho que hay que terminar con los soviets de fábrica. Yo llamo a los soviets de fábrica, los cuerpos delegados, las comisiones internas, todo eso que tiene Argentina, que no es común en el mundo, Hay 2 cosas que no son comunes. El grado de organización sindical argentino, primero, cuerpo delegado, comisiones internas, es una cosa que no existe en otros lugares. Y la otra es la organización de los pobres ahora en los movimientos sociales. Pobreza organizada, eso no existe en todos los países del mundo. Y yo te diría que es original de la Argentina. Eso es lo primero que me parece antes de hablar del golpe. No sé qué te parece a vos. No, me parece que alumbra una parte que creo que es caballito de batalla de los que hoy banalizan o dicen no fue para tanto el golpe, che. Claro. Porque te dicen que se vivía tranquilo, y mentira, esa Argentina que decís vos, no sabes si te van a buscar, si podés quejarte porque te pagan poco, si no te gusta la comida que te sirvieron. Bueno, es una cosa terrible. Los bastones largos ahí la noche de los lápices en La Plata, donde desaparecieron chicos del secundario por pelear por el boleto secundario, es decir, estudiantil, el boleto de los colectivos. Eso es una muestra, no se aceptaba, no es que todos eran, los que desaparecieron ahí desaparecieron vinculados a una lucha por el boleto estudiantil. Eso es una muestra. Y cuando nosotros salíamos a los barrios después del golpe, nos dimos cuenta que había barrios que habían sido arrasados. Barrios a los que fueron y se llevaron todo de todos, porque estaban arrasando los barrios. Y se llevaron hasta los pocos televisores que había. Y nos dimos cuenta que había sido el golpe mucho más grande, la sangría mucho más grande de la que nosotros queríamos. Arrasaron con un cuerpo de delegado que habían proliferado. Y ahí están las razones de ese golpe de Estado. La primer causa por la cual ellos fueron a ese golpe de Estado en 1976 fue el tremendo auge popular obrero que había en esa época, porque había un inmenso crecimiento de cuerpos de delegados, de comisiones internas, de comisiones combativas, que surgían frente a una dirigencia sindical, una jerarquía, los jerarcas sindicales que no querían, no hacían pacto, pero de abajo brotaba una masa de el movimiento estudiantil también. Yo me acuerdo ahí en Ciencias Naturales de La Plata, había cuerpo delegado, cada cosa se discutía del delegado de las últimas comisiones de curso, y de ahí subía y llegaba y salía la decisión. Era una discusión así. Y el ejemplo más grande fue la ESMATA de Córdoba, dirigida por René Salamanca.
ese ejemplo por el cual, por ejemplo, cada tanto los dirigentes, los representantes sindicales volvían al trabajo para no perder el contacto con sus compañeros. Eso fue la experiencia sindical más grande de la historia argentina, democrática más grande de la historia argentina, donde todo se discutía en asamblea de sección, se iba a los cuerpos delegados, se decidía lo que abajo se había decidido. Eso fue generalizado, las ligas agrarias en el campo, la organización en el campo, todo eso en campo y ciudad, en facultades, en fábricas, en campos, esto fue lo que tenían que parar. ¿Y ellos cómo lo expresaron? Cuando dijeron en el diario La Prensa de Buenos Aires, no me acuerdo si fue Álvaro Alzogaray, que era el economista liberal de la época, o fue General López Aufrán, que era el segundo de la NUCE o un funcionario de la dictadura, ellos dijeron tenemos que venir a eliminar los soviets de fábrica, ellos los llaman soviets de fábrica. Es decir, fueron a terminar con un tremendo auge popular. Si no, no se entiende para qué fue ese golpe. A semejante auge dieron el golpe más sangriento de la historia argentina. Ahí en Melchor Romero había un cuerpo delegado en el hospital, dirigido por Eduardo Yussi. Ese cuerpo delegado decidió la lucha sindical en esos años. Estaba el ESMATA. En el SWIFT se recupera el SWIFT de un jerarca sindical de la época que se llamaba Guana, en un frente donde también estábamos nosotros de diversa integración, pero que buscaba expresiones democráticas hacia abajo, desde abajo, y que tuvo posiciones en el golpe, y fue la primer huelga larga en diciembre de 1979, con semejante represión de la historia. Antes estaba huelga ferroviaria también. Entonces eso es lo que tenían que parar. Si vinieron, ese era el principal objetivo. Bien. Eso es lo importante de claro. El segundo objetivo era sacar del medio al gobierno de Isabel. Porque ahora aparece gente que dice que el golpe empezó en la época de Isabel. Entonces Isabel sería golpista de sí misma, es algo insostenible, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, yo te puedo mandar si algún día lo quieren leer, pero había gente que atacaba en ese momento a Perón y a Isabel, como enemigo principal. No hablaban de los golpistas, creían que los golpistas iban a ser buenos, iban a terminar con el desorden, ¿no? Y entonces sembraban confianza. Y entonces decían que era lo mismo Perón e Isabel, que la dictadura o el golpe. Al contrario, creían que venía un golpe democrático. Y vos querías, si hoy ves un gobierno viniera y nacionalizara las bocas de expendio de combustible, toda la estación de servicio, siendo YPF estatal. O sea, vos controlabas toda la línea de producción de petróleo. ¿Qué diría? Que se nacionalizaron las agencias noticiosas extranjeras, se incorporaron al patrimonio nacional el Canal 7 y 36 radioemisoras comerciales, se nacionalizaron los canales 9, 11 y 13 en manos de oligarcas, se nacionalizó la editorial Codex, que había quebrado y se transformó del Estado, qué sé yo, un montón de cosas. Se declaró la nulidad de los contratos del Estado, la ITT norteamericana y Siemens, por los mayores costos cobrados a Entel, que era la empresa de teléfono. Se suspendió el negociado de la Ítalo, que se la querían vender. El que dirigía la Ítalo era Martínez de Oz, que después fue ministro de la dictadura, Martínez de Oz. Y querían que el Estado se hiciera cargo de Ítalo por 394 millones de dólares, cuando no valía más que 8 millones de dólares, y se acercaba la cancelación de la concesión. Eso Isabel se opuso, y Martínez Dios, que pasó a ser ministro, lo hizo realidad. Qué sé yo, se sancionó la ley de la nacionalización de los depósitos bancarios, cuya anulación permitió el robo que hemos visto en el año 2001. Claro, sí. No se contrajo ningún empréstito. La deuda externa al 25 de mayo del 73 era de 5.189 millones de dólares. Y el 24 de marzo de 1976 seguía siendo de 5.189 millones de dólares. Entonces está claro que había una diferencia. Pero acá está la tercera causa, una división en el pueblo. Porque hubo un sector de la izquierda embarcada en un proyecto elitista de violencia al margen del pueblo, que creía que la URSS era un país socialista.
y que era apoyo de los pueblos. Y entonces atacaba a Isabel y a Perón como si fueran los verdaderos enemigos, y no el golpismo, porque confiaban en la URSS, porque la URSS estuvo embarcada en el golpe. Esto es lo que se quiere ocultar. Entonces vas a encontrar hoy algunos que tienen que lavar su pasado diciendo que el golpe empezó con Isabel, porque así se justifica que ellos atacaron a Isabel. ¿Vos te das cuenta que hubo una manifestación un 1 de mayo, donde una parte de la plaza, estaban los montoneros, se fue diciendo, qué boludo, estamos gobernados por un brujo, que era López Rega, ministro de Desarrollo Social, una puta por Isabel Perón y un cornudo? Entonces, si eso no es equivocarse de enemigo, no sé qué, más groseramente. Eso es lo que ocurrió. Entonces, algunos tienen que lavar ese pasado. La URSS, en esos años, en los foros internacionales de derechos humanos, defendía a Videla Viola como democráticos. Bueno, y el PC argentino, en consecuencia, hacía lo mismo. Ahí quería llegar a un alto, porque ahora sí, ya que me nombraste las 3 principales causas por las cuales se llega. Ahora queremos ver el mundo, porque el mundo también nos tira cosas el día de hoy. Yo te voy a contar a qué generación pertenezco. Yo tengo 40 años. No tengo memoria, o sea, nací en el 84, no tengo experiencia de un golpe de Estado, y el mundo siempre te devuelve que hay quilombo acá, quilombo allá, y hoy más que nunca, en estos años de vida, veo que estamos en el borde de una guerra y veo que hay claramente bandos. Exacto. Hay bandos, está el bando de Milei, los ingleses, Israel, los yanquis, que nos quieren meter en ese bando. Y hay otros bandos que se están armando. Los rusos invadieron Ucrania, destruyeron, y ahora están negociando la sangre de los ucranianos. Los chinos están haciendo grandes aventuras en el mundo también, buscando sus intereses. ¿Cómo estaba el mundo en ese entonces? Claro, por eso digo que es importante entender lo de antes, servir para ahora. En ese entonces había 2 superpotencias en el mundo, Estados Unidos y la URSS, que se disputaban en control del mundo. La URSS había dejado de ser socialista en 1957. Vos vas a escuchar, los jóvenes van a escuchar, que todo el mundo habla de Stalin, y le echa toda la culpa a Stalin. Stalin se murió en 1953. En 1957 todos los anti-Stalin pasaron a tomar el poder para imponer una URSS socialista de palabra, pero imperialista en los hechos. Socialista, democrática y socialista de palabra, pero fascista de tipo hitleriano en el plano interno. Y esto es lo que todo el mundo cree, que le echa culpa a Stalin, que se murió en el 53, pero el muro de Berlín se hizo en 1961. Los comunistas no estaban de acuerdo con hacer ese muro. ¿Entendés? Ese muro lo hicieron los anti-estalinistas. Entonces, es importante porque en esa época había los que siguieron embelleciendo a la URSS como socialista. La URSS era socialista de palabra, imperialista en los hechos, lo demostró en Checoslovaquia. ¿Para qué invadieron Checoslovaquia en el año 68? Para sacar los consejos obreros que se habían formado en toda la fábrica checoslovaca. No por la economía, que era la misma que imponían ellos, sino para sacar eso del medio. Y entonces ahí había un corte, ¿estaba a favor o está en contra? Nosotros estuvimos en contra de la invasión a Checoslovaquia. Y criticamos a los que estuvieron a favor. Y acá pasaba, y entonces el mundo se disputaba entre esas 2 superpotencias. Y el tema de las 2 era quién neutralizaba Europa. Se hablaba de finlandizar Europa porque Finlandia era neutral. Entonces neutralizar Europa, y la potencia que lo lograba aplastaba al otro. Entonces disputaban el camino del petróleo que pasaba por África, bordeando toda África y entraba a Europa. Se disputaban el control igual que hoy, porque los chinos quieren hacer el camino de la seda. Ahora, cuando llegan acá al puesto de Shanghái, en Perú, que hicieron ahora, una supuesta dictadora pro-yanqui, ayudó a construir el puerto de aguas profundas de Chancay, en Perú, y ahí no van a entrar toda la mercadería de los chinos, van a destruir toda la industria nacional, y sobre todo las pymes, que ocupan el 80% de la mano de obra. Entonces, igual que ayer, esta gente que se equivocó de enemigo, embelleció a la URSS y la sigue embelleciendo. Entonces, ¿cómo se hace? Vos no te van a decir nunca que en el golpe tuvo la URSS, los rusos de esa época. No te van a decir, no aparecen. Sin embargo, ¿por qué los rusos de esa época y el bloque de socialistas, supuestamente socialistas de esa época, en los foros internacionales apoyaba a Videla y Viola, y el PC argentino, en consecuencia, hizo lo mismo?
apoyó como democrático a Videla y Viola contra la otra parte más pro-yanqui que decían esos son los pinochetistas. ¿Cómo se explica eso? Eso fue lo que se oculta. Entonces hoy te dice, el golpe empezó con Isabel. No, el golpe empezó con el golpe, antes lo prepararon, probablemente para julio del 75, ya estaba armado el proyecto de Martínez de Hoz, su plan económico, que es el de Milei, que es el que hizo después, el que vimos antes con el periodo Cavallo, todo el periodo de los dos gobiernos, o el de Macri, es lo mismo. Esto es un calco del plan de Martínez de Hoz, tremendamente parecido que estamos viviendo ahora. ¿Y qué trajo como consecuencia? Desocupación. Yo siempre digo que hay dos formas de ahogarse en una pileta, si a vos te atan al piso de una pileta. Que suba el agua es inflación, a vos no te alcanza para respirar la plata. Y la otra que baje el piso, que es desocupación y recesión, que es a lo que vamos ahora además. Sí. ¿Paraste un poco la inflación? Un poco, porque sigue, el que va a comprar sabe que es así, y bajaste los salarios. Das aumento del 1% con la inflación que es el 2 y el 3. Estamos trabajando con un presupuesto del 2023 y estamos en el 2025. Eso significa que tenés la mitad de la plata. ¿Y qué quería dar? Cuando hacen falta 400 millones de dólares para reconstruir Bahía Blanca, el gobierno quería poner 10 millones. Y ahora se vio obligado porque está apretado. ¿Cuál es el centro de este gobierno? La política financiera. ¿Cómo es esa política financiera? Lo que dicen la bicicleta, y después un nombre en inglés que siempre te la complican con un nombre en inglés que queda elegante y no dice la verdad. ¿Cómo es? Un tipo entra con $100, lo transforma a pesos, entra en intereses del 20% anual y cuando tiene la ganancia se compra de nuevo dólares que se mantienen al mismo precio aunque cambie la inflación. Esa es la preocupación, que siempre puedan comprar y vender al mismo precio. Entonces gana 25% al año en dólares, cuando en el mundo se gana 2% al año en dólares. Esa es la bicicleta. Entonces cuando se acaban los dólares, eso nace, porque no le podés dar la plata a los que vinieron a timbear. Entonces la desesperación, ¿qué? Préstamo. ¿Qué hizo Macri? Un préstamo y se lo dio a los amigos timberos. ¿Y qué es la preocupación de este tipo? Para Bahía Blanca nada, pero para los de la timba que tienen que retirar sus dólares al mismo valor para que sea la ganancia 25% en dólares cuando es 2% en el mundo, para eso sí. Y ahora dice que va a aflojar 200 millones de dólares para Bahía Blanca. Pero lo tuvo que hacer porque hay un lío bárbaro, hay un gran problema este gobierno, y se está repitiendo lo de la tablita, se llamaba la tablita de Martínez de Hoz, que también te decía cuánto se devaluaba el dólar para que el dólar de entrada y salida de la bicicleta fuera la misma. Es lo mismo. Entonces ahora tienen que pedir préstamos desesperadamente y no tienen que gastar en el pueblo nada. Se han perdido salario a la mitad. No alcanza la plata, ya es que el piso se hunde y aunque suba menos en la superficie del agua te ahogás porque o te bajaron los sueldos o te echaron del trabajo. Y yo he visto en la época de la protesta agraria del 2008 que no sé si ahora seguirá igual, pero a un campesino de ahí, de los alrededores de La Plata, le pagaban por 10 kilos de lechuga lo que nosotros pagábamos en Buenos Aires por 1 kilo, 10 veces menos. 10 veces menos para trasladarlo desde allá, en una jaula de lechuga, desde allá hasta Buenos Aires. Esas son ahí está la plata, dice que no hay plata, hay plata. Entonces tenemos que aprender de eso. Y la situación internacional de esa época es que era camino a esas dos superpotencias, Estados Unidos, de palabra democrática, de hecho, imperialista, y Rusia, de palabra socialista y, de hecho, imperialista, se disputaban el dominio de Argentina. En ese marco estábamos, y hoy estamos también en camino a una guerra. Vos fijate el papel, nosotros somos un país disputado por distintas potencias. Fíjate, Ucrania. La NATO incentivaba a Ucrania y los rusos la atacaban. Nosotros estamos en contra de la injerencia extranjera en cualquier país. Somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos y somos no alineados. Este tipo nos está alineando ahora con Estados Unidos, con la NATO, donde están los ingleses que ocupan nuestras Malvinas, concilia con los ingleses que ocupan nuestra Malvinas y defiende a Israel en una posición que ni los israelíes. Porque si vos le das poder a Bullrich es Netanyahu. Bullrich es Netanyahu. ¿Y cuál es la verdad de la historia? La que publicó en una peliculita Trump,
hacer de eso una costa mediterránea como la del sur de Francia, y él tomando sol. Él la publicó. Y a toda la población palestina mandaron a otro lugar donde van a tener casas más lindas, dice riéndose. Eso viola la Convención de Ginebra. Eso es transporte de poblaciones enteras. Y entonces cuando tuvo que entregar a Ucrania se pusieron de acuerdo el bueno de Putin con el bueno de Trump y se distribuyeron Ucrania, están en ese camino de lucha, pero se están armando. Los europeos están programando una cantidad enorme de plata para armarse. Fíjate que Francia es el segundo país en producción de armamento junto con Alemania. Y se fortalece la defensa de Estados Unidos, que ya te habla de incorporar Canadá, de incorporar Groenlandia. Para mal de él, los groenlandeses independentistas ganaron las elecciones, creo. Y se distribuye en el mundo. Pero China o Estados Unidos quieren las mismas cosas, por lo tanto la guerra es inevitable. En esa época también iban a esa misma situación. Y entonces, el primer problema era parar el auge de Argentina, el auge popular, sacar del medio. El segundo problema, sacarse del medio Isabel y al gobierno de Perón, porque al equivocarse de enemigo atacaron a Perón. Vamos a poner las cosas, hay que decirlas claras, porque están ocultando el papel de la URSS en ese golpe de Estado que apoyó a Videla y viola en los foros internacionales de derechos humanos. Y lo están ocultando para ocultar mucho su papel en ese golpe, porque el asesinato del dirigente metalúrgico Rucci fue decidido en los más altos niveles golpistas contra Perón. La toma de Azul fue decidida en los más altos niveles golpistas contra Perón. Y el gobierno de Isabel quería intervenir en la provincia de Buenos Aires al gobierno de Calabró, que trabajaba con los golpistas. En las crónicas de la época, ese gobierno fue entregado a los golpistas con una ceremonia que parecía un festejo. Ese gobernador trabajaba con los golpistas. ¿Y a quién asesinaba en La Plata? Para hablar de La Plata, a los luchadores antigolpistas asesinó. Y ahí fue asesinado Enrique Rusconi el 7 de diciembre de 1974, porque nosotros denunciamos el golpe de Estado desde septiembre de 1974. Y ya con el triunfo de Perón en 1973 en las elecciones, que fue el triunfo más arrasador que hubo, que llegó casi al 70%, al 60 y pico por ciento, tal que no se hizo la segunda vuelta porque Balbín se retiró porque estaba claro que perdía totalmente. Eso fue lo que inició. Para nosotros, al día siguiente de ese triunfo había que pensar que iban a iniciarse los planes golpistas para sacarse del medio a ese sector que era débil, reformista, no era capaz de llevar a fondo las medidas que había que llevar, pero que no era lo mismo. Nosotros no fuimos ni somos peronistas, pero nosotros dijimos no a otros 55, no pasará junto al pueblo peronista en defensa de la continuidad constitucional del gobierno de Isabel, que en meses había programado, había sacado un decreto en febrero del 76, llamando que iba a haber una elección constituyente previa a toda elección posterior. Tenía posibilidad de ganar por elecciones, si era como yo decía, pero eso sería que no iba a pasar eso, que no iban a ganar. La oligarquía hace golpe porque no puede ganar por consenso. Eso es lo que le pasa. Y los periodos de duración de los grupos como Macri o como el mismo Milei son cada vez más cortos. Y eso los pone desesperados, y hoy están desesperados, porque se acaban los dólares para mantener la bicicleta financiera. No se puede, es una frazada corta, no alcanza para tapar todo el mundo. Tiene que darle entrada al acero chino, y eso crea líos con Techin, porque Techin produce al doble del precio que por dumping, por venderte más barato para ganar el mercado, te venden los chinos. Donde se discute tubos sin costura, Techin y los chinos compiten. Entonces, no le puede dar a los dos. Y primero dijo, sí, con los chinos nada, bla, 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 y después dijo, no, son interesantes los chinos. Dije, expresión de que son hacen buenos negocios. ¿Mm? Hacen buenos negocios, dijo de los chinos. ¿Sí? ¿Cómo? De los chinos dijo que hacen buenos negocios. Son buenos negocios. Claro, hacen buenos. Me sorprendí, dice, no piden nada a cambio. ¿Que no piden nada a cambio? Andá a mirar la megaminería que están promoviendo. Andá a mirar el litio. ¿Qué es lo que está pasando donde están los chinos disputando con los norteamericanos? Porque el litio es importante desde el punto de vista estratégico. Y si ¿cuál es el plan de los chinos con el camino ese de la seda que atraviesa todo el Pacífico, entra por ahí por Perú y pretende salir al Atlántico, a Porto Alegre, dicen algunos?
a la plata, dicen otros. Ahora, eso no puede permitir los norteamericanos, por lo tanto hay una guerra. ¿Por qué? Porque lo que decía Lenin del imperialismo, ¿qué es el imperialismo?